Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este video voy a explicar cómo resolver un problema de dinámica cuando la fuerza no es horizontal y vertical, tiene un ángulo con respecto al horizontal y la fuerza de rozamiento. Entonces, el problema está en la descripción. El problema dice lo siguiente: se empuja una caja con una fuerza diagonal que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, la fuerza es de 200 newton, la masa de la caja es 80 kilogramos, y si la masa se acelera a 0,5 metros por segundo cuadrado, ¿cuál es el valor de la fuerza de rozamiento, el valor de la normal y el valor del coeficiente de rozamiento? Entonces, planteo como primer paso mi diagrama de cuerpo libre. Tenemos la caja, la fuerza F, que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Tenemos la fuerza en X y la fuerza FI. Esta fuerza que es diagonal se compone en estas dos coordenadas. Tengo que ver cuánto vale en Fx y en Fi. Tengo la normal, el peso, y tengo la fuerza de rozamiento que está entre el piso y la caja. Bueno, ¿cómo hallo Fx y Fi? Lo que hago es, esto tiene, si yo dibujara la fuerza F, tengo Fi y tengo Fx. Y esto es alfa. Bien. Esto es lo mismo que esto. Este Fi vale lo mismo que este segmento. Entonces, el F es la fuerza diagonal y Fx es F la coordenada X. Esto es F, Fx y Fi. Entonces, por trigonometría, esto es un triángulo rectángulo. La idea es saber cuánto vale Fx y Fi. Como tengo un triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa, el cateto opuesto, cateto adyacente, y tengo alfa. Entonces, toda me dice las tres ecuaciones de razones trigonométricas. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale Fx, ¿qué es Fx? El cateto adyacente. Entonces necesito tener la A. Tengo el alfa, tengo un ángulo y tengo la hipotenusa, H. Entonces uso K. Entonces uso que el coseno de alfa es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, el coseno de alfa, ¿quién es? El cateto adyacente. Cateto adyacente es Fx. H, ¿quién es? H sería F. Y como yo quiero sacar Fx, esto que está dividiendo pasa multiplicando. F por coseno de alfa es igual a F de X. Ahora sé cuánto vale la fuerza en la coordenada X. Esto va a depender de la fuerza con que estoy haciendo y del ángulo. Vuelvo a hacer lo mismo, pero para FI. FI, que es el cateto opuesto. Entonces tengo que buscar la O. Tengo H, O, y tengo el ángulo. Tengo H, O, tengo el seno. Entonces, el seno de alfa va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de alfa, el cateto opuesto, ¿quién es? FI. La hipotenusa, ¿quién es? F. Entonces, esto que está viendo pasa multiplicando. F por seno de alfa es Fi. Ahora tengo la fuerza Fi en la coordenada, la fuerza de la coordenada Y. Va a depender de nuevo de la fuerza, del ángulo y del seno. Ahora, ya teniendo estas dos fuerzas, yo puedo calcular. Entonces, ¿cuánto vale Fx? Vamos a poner Fx es igual a F por coseno de alfa. F vale 200 newton y el coseno de 60 grados. Hago la cuenta y esto me da 100 newton. Esto es lo que vale la fuerza en la coordenada X, 100 newton. F en Y, que es la fuerza por el seno de alfa. Fi es igual 200 newton por seno de 60 grados. Esto, hacemos la cuenta, si esto me da Fi 173,2
20 newton. Ya tengo la fuerza en X y la fuerza en Y. Una vez que tengo Fx y Fy, planteo la segunda ley de Newton. Para eso dibujo mi sistema de referencia. Voy a hacer positivo a la derecha, positivo para arriba. Planteo la segunda ley. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Las fuerzas en X son dos, Fx y Fr, fuerza de rozamiento. Como Fx va a la derecha, es más Fx. La fuerza de rozamiento va para el otro lado, negativa. Es igual a masa por la aceleración en X. Fx 100 Newton. 100 Newton. Fr es lo que quiero averiguar. La masa 80 kilogramos y la aceleración 0,5 metros por segundo al cuadrado. 100 Newton menos fuerza de rozamiento, esto me da 40 Newton. Esto que está sumando pasa restando, esto está restando, pasa sumando y me queda 100 Newton menos 40 Newton es igual a la fuerza de rozamiento. 60 Newton es lo que vale la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ya tengo el punto A. El punto B sería la suma de fuerzas en I. ¿Por qué? Porque me pide la fuerza normal. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en I? Tengo Fi que es positiva, la normal que es positiva y el peso que es negativo. Entonces tengo más normal más Fi menos peso es igual a, esto vale 0 porque no sube ni baja, entonces me da 0. Ahora, como yo quiero saber la normal, el despejo, la fuerza en I pasa negativa y el peso pasa positivo, entonces menos Fi más peso. La normal, ¿qué va a ser? Fi vale 173,2 newton más la masa por la gravedad. 173,2 newton más 80 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. La normal es 173,2 newton más, y esto me da 784 newton. La normal es igual a, esto negativo, 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 saco la cuenta y esto da 610,8 newton. Acá ya tengo el punto B. El punto C, ¿cómo lo saco? El punto C es la fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de rozamiento mu por la normal. Como quiero saber el coeficiente de rozamiento, despejo la fuerza de rozamiento sobre la normal va a ser mu. Entonces, ¿qué me queda? 60 newton dividido 610,8 newton. Newton con newton se va. Esto es mu. Esto me da 0,09 mu. ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento? 0,09. 60 dividido 610,8. 0,09. El coeficiente de rozamiento no tiene dimensiones, es adimensional, ¿sí? Así que si va a simplificar, es un valor que va entre 0 y 1, dependiendo cuánto rozamiento haya. Cercano a 1 hay más rozamiento, puede haber mucho más de que 1, pero cercano a 0 el rozamiento es nulo, ¿sí? Así que bueno, espero que haya servido el video. Cualquier duda o consulta, no tiene más que hacerlo, ¿sí? Gracias y hasta el próximo video. Chau, chau.